meses, años enteros, clamándole a Jehová. Subiendo al monte, a la montaña, a clamarle a Jehová por alguna situación. ¿Y eran cuántos? Años de años. ¿Está escuchando? Pero persistente e insistentemente lo hacían. Amén. Y nosotros, 15 minutos nos duelen las rodillas. 5 minutos y nos duelen las rodillas. Y otros peor, ni siquiera se arrodillan. ¿Todos están oyendo esto? ¿Cómo quiere usted, pregúntele al que está a su lado, que Dios lo saque de ahí si usted ni siquiera ora? ¿Está escuchando eso? Pídele al Señor que lo ayude. Amén. Porque las promesas de Dios no son para todos, ya yo se los he enseñado. Son para los que lo buscan. Amén. Son para los que claman, como Bartimeo. ¿Por qué el Señor sanó a Bartimeo? Porque Bartimeo se lo pidió insistentemente. ¿Cierto que sí? Y gritaba. Y le decían que se callara, ¿cierto? Pero él no se callaba. Él gritaba más. ¿Está escuchando esto? Y sabe, él gritaba más. Le voy a aclarar. Era porque él sabía que, señor Padre, a ese hombre al que él le estaba clamando, él sabía que a ese hombre al que él le estaba clamando tenía el poder para cambiar su situación. Yo no sé si será que usted no cree que Dios tenga el poder para cambiar su situación y por eso es que no clama. Pero yo sí lo entendí. Y inclusive la mujer del flujo de sangre, ella se decía a sí misma, recuérdalo. ¿Será que usted se dice a sí mismo? Yo voy a la iglesia, voy temprano, voy a encontrarme con Jesús porque yo sé que Él hoy me va a sacar de esto. ¿Será que usted, esa es su actitud? Ese es el gran problema. Porque es que nosotros no salimos de donde estamos. Porque sencillamente Jesús lo dice, no pedimos. Pedimos para nuestros propios deleites, dice Santiago. Pedimos mal, no sabemos pedir. ¿Está escuchando esto, hermano? Dios nos va a enseñar a través de una historia de Saqueo. Así que vamos a Lucas 19. Vuelvo y le repito, más allá de la historia que usted siempre ha escuchado, más allá de la historia repetida que usted ha escuchado, pídale a Dios que lo ayude a ver su historia en esta historia, porque lo que cambia la vida de una persona es eso. Amén. Si usted hace la lectura como siempre, desde la religión, desde sus ideas que ya trae aquí preconcebidas y que aprendió culturalmente, religiosamente, nada va a pasar. Usted va a seguir allí igual como Saqueo. Amén. Pero si hoy usted le abre el corazón al Espíritu Santo para que Él le revele su vida en esa historia, algo diferente va a ocurrir hoy. Amén. Vamos entonces a leer en el capítulo 19 de Lucas. ¿Ya lo consiguieron todos? Lucas 19. Dice ahí: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado ¿cómo? Que era ¿qué? Y rico, procuraba ver quién era Jesús. Mire, cuando yo leí esa historia, yo decía, Saqueo era rico. Y sin embargo, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba?
Quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Porque sabe una cosa, el dinero no lo es todo. ¿Está escuchando? Si él procuraba ver a Jesús, era porque había una ¿qué? Una necesidad en su alma de algo que no tenía. Yo no sé si en ti habrá alguna necesidad de Jesús. Amén. Y por eso él dice que procuraba. Un sinónimo de procuraba, ¿cuál otro podría ser? ¿Cómo? Deseaba podría ser. ¿Qué más? Quería. Intentaba, pero bien, ese procuraba a mí me muestra otra cosa. Claro, él hacía las maneras. Señor Padre, hay que hacer las maneras de buscarlo. ¿Está escuchando todo esto? O sea, eso me está diciendo a mí que en él, en Zaqueo, había un esfuerzo que él hacía. Pero es que muchas veces nosotros ni siquiera el esfuerzo hacemos. Entonces estamos ahí. ¿Cómo es que dice el paisa? Dios me lleve, Dios me traiga. ¿Usted sabe qué es Dios me lleve, Dios me traiga? O sea, no hacemos el mismo esfuerzo por nada. Entonces así no llegas a ninguna parte. Usted tiene que hacer ¿qué cosa? El esfuerzo mío. El esfuerzo mío consistía en que muchas veces no tenía para el bus. Yo me iba a pie y le cuento, era lejos, pero yo procuraba encontrarme con Jesús. Yo hacía mi esfuerzo. ¿Está escuchando? Yo quería que mi vida cambiara. A mí me faltaba algo. Amén. ¿Usted está escuchando? Usted tiene que esforzarse. Otra cosa, a mí me daba sueño levantarme de madrugada. Pero yo me esforzaba. Yo me paraba. Yo decía, no, si me quedo acostado, me come el tigre. Entonces yo me lavaba la cara, me echaba agua en los ojos. Amén. Usted tiene que hacer algo, hermano. Usted está ahí sentado en la silla y eso le cae una pava. Usted tiene que procurar esforzarse. Tiene que hacer algo. ¿Está entendiendo? ¿Cuánto lo comprende? Mire lo que Dios te está diciendo. Yo estaba en una situación en la que yo quería salir de esa situación. Yo no estaba contento ni conforme. Amén. Yo decía, tiene que haber una solución. Así como Dios me cuenta, porque es que la fe viene por oír. ¿Y sabe qué pasaba? En el tiempo en el que yo leí esta historia, ya Dios me había enseñado muchas cosas. De cómo Él, por ejemplo, había salvado a otros. Mire, yo no ponía la emisora para que las paredes escucharan. Yo colocaba la emisora cristiana en donde emitían programas de testimonios de vidas que habían sido convertidas. Y yo decía, eso que Dios ha hecho con esas personas, también lo puede hacer conmigo. ¿Está escuchando? Pero muchas veces ustedes ponen la emisora y las paredes son las que escuchan. Usted tiene que oír. ¿Sabe por qué? Porque es que Zaqueo, todo esto que hace Zaqueo, es porque él había oído que Jesús podía rescatarlo de esa situación en la que él estaba. ¿Está entendiendo? ¿Entendió eso, señor Páez? Véngase para acá adelante. Vean. Zaqueo dice ahí
que procuraba ver a Jesús. ¿Por qué razón procuraba ver a Jesús? Bueno, esto no está escrito ahí. Desde mi testimonio de vida, yo se lo estoy diciendo. Zaqueo procuraba ver a Jesús, se esforzaba en verlo, era porque él necesitaba algo de Jesús, ¿cierto? Eso es claro. ¿Y por qué necesitaba algo de Jesús? Porque la vida que él llevaba no era la vida que él quería, a pesar que dice ahí que era. Es decir, en él había otro tipo de problemas que no se resolvían con plata, que él necesitaba resolver porque habían llevado su vida a una condición de tristeza, de dolor. Seguramente él quería suicidarse porque al ser recaudador de impuestos vivía rechazado y pisoteado por toda, despreciado, ofendido. Era una persona que no cabía en este planeta. Y a raíz de la situación de él, también su familia pagaba. Entonces, mire cuál era la situación de Zaqueo. Una persona odiada. ¿Sabe qué es odiada? Odiada. Cuando el ser humano, por naturaleza, lo que demanda o lo que necesita es, ¿qué cosa, Judí? Que lo amen, sentirse amado. Esa era la situación de Zaqueo. Mi situación era parecida. Y por eso yo decía, o sea, tiene que haber una solución. ¿Pero por qué yo decía eso? Porque era que yo había escuchado hablar que Jesús salvaba, sanaba y libertaba a la gente. Usted lo está escuchando, ¿cierto? ¿Quiere que Jesús lo haga con usted también? Entonces siga el mismo camino. En el ejemplo de Zaqueo y en el ejemplo de otros, Zaqueo se había enterado que Jesús lo podía sacar de esa situación. Cuando usted escucha un testimonio, usted puede ver cómo el poder de Dios obró en esa persona, ¿cierto? Persona que está pasando por una situación igual o peor que la suya. Entonces, si Dios lo pudo hacer por aquellas personas, porque Zaqueo lo escuchó. Mire, voy a parafrasearle más o menos la situación. Imagínese usted la plaza de San Nicolás. Ese era el lugar de trabajo de Zaqueo, la plaza de San Nicolás, aquí en Barranquilla. ¿Usted sabe dónde queda? Bueno, ahí a Zaqueo le tenían una mesita con, no era exactamente un alfolí, sino más bien como unos ¿unos qué? Baúles. Zaqueo, ¿cuál era la profesión de él, el trabajo de él? Recaudaba impuestos. Entonces usted, que era israelita, iba donde él y hacía una fila para entregarle a Zaqueo, ¿qué cosa? Los impuestos. Pero cuando la gente llegaba una niña tan linda como Jennifer, entonces Zaqueo no solamente quería los impuestos, sino algo más de Jennifer. ¿Está escuchando eso? Y usted, que es el papá de Jennifer, le va a gustar eso. Entonces, ¿qué siente usted contra Zaqueo? Ganas de pelarlo. Pelarlo es pescuezarlo, ¿cierto? No satisfecho con eso, cuando le tocaba a usted, le llegaba a usted de pagar los impuestos por los delitos. Entonces él quería que usted no solamente le diera lo legal, sino que le diera adicionalmente un billetico por aparte. ¿Está comprendiendo? Trambiero. Eso era Zaqueo. Y no solamente eso lo hacía con usted, sino con los 50. Esas filas que hacen aquí para una aprobación del CISBEN, la aprobación de un tratamiento médico,
eran las mismas filas que le hacían allá a Zaqueo. Entonces imagina todo ese poco de gente tributándole a Zaqueo, y el Zaqueo sacándose la barba de todos. Por eso era rico. Amén. Se había hecho rico a costilla de todos los demás. Eso había generado que sus parientes, amigos, porque esto lo hacía él hasta con la mamá. ¿Está escuchando? Mire la pelucita que era, hasta con la mamá. Mamá mía, o sea, tienes que tirarme la liga ahí. Hasta con la mamá. ¿Usted está entendiendo la clase de persona que era? ¿Está escuchando eso, hermano? Gloria a Dios, eso era Zaqueo. Pero le voy a decir una cosa. Zaqueo toda su vida él vivió así. Y él nunca en su vida había reflexionado acerca de sus conductas. ¿Saben? Nosotros también vamos por la vida, y hasta que la vida no nos obliga, como a la mujer del flujo, la mujer adúltera, nosotros no nos damos cuenta de todo nuestro mal actuar. ¿Está entendiendo eso? Solo en un momento de la vida es que nos damos cuenta, cuando la vida nos golpea. ¿Cómo lo golpeaba a Zaqueo? En él había un vacío, había una necesidad. ¿Usted se imagina es que todo el mundo lo mira a usted mal, lo odie, cuando el instinto natural del ser humano es demandar qué cosa? Afecto, amor. Amén. Nadie quería estar al lado de Zaqueo. Amén. Había en él soledad, un vacío. ¿Quiénes de los que están aquí han experimentado soledad? ¿Y qué se siente? A ver, ¿se siente chévere? Bueno, imagínese entonces a Zaqueo. Multiplique lo que usted siente por 100. Así se sentía Zaqueo. Imagínense. Nadie a quien contarle sus problemas. No tenía nadie quien lo escuchara. ¿Usted se imagina qué es eso? Rechazado y odiado por todos. Necesitaba a Jesús. Amén. Necesitaba al Salvador. ¿Por qué? Porque él había oído testimonios de cómo Jesús libertaba a las personas, sanaba a las personas, salvaba a las personas. También yo escuché decir que Jesús lo hacía. Y también yo creí que Jesús lo podía hacer conmigo. Y por esa razón, hace 17 años, yo empecé a buscarlo. Contra todo pronóstico y contra todo lo que la gente podía decir. Porque es que la gente va a ser tu mayor obstáculo. Escúcheme eso. La gente va a ser su mayor. Pero usted tiene que decidirse, hermano. O sigue en su situación, la cual primero obviamente tiene que ver, porque era que por mucho tiempo Zaqueo hizo esto. ¿Y qué sentía él? Placer al hacerlo. Pero hubo un momento de su vida, recuerda que también en la adúltera hubo un momento de su vida en el que la pillaron. Amado, tienes que pedirle a Dios que te ayude a encontrar ese momento de tu vida en el que tú te des cuenta cómo va tu vida. ¿Cómo va tu vida? ¿Está entendiendo? Cuando yo hice ese balance, me encontré destruido, quebrado, todos mis sueños fracasados. ¿Usted se imagina? Rechazado y además odiado y perseguido. Mire toda la combinación perfecta, ¿cierto? Pero había oído que Jesús podía libertarme. ¿Saben cómo lo oí? A través de los testimonios como este que yo le estoy dando. Este ejemplo le debe servir a usted de algo, hermano, digo yo. Amén. Por lo menos lo debe inquietar a usted a pedirle al Señor que lo ayude a mirarse en un espejo
para ver si lo que usted ve es lo que Dios quiere que usted sea. ¿Está escuchando eso? Seguramente esa era la situación de Zaqueo. Y por eso Zaqueo, cuando oyó que Jesús se acercaba, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a seguir leyéndolo. Procuraba ver quién era Jesús. Vamos en el verso 13. Pero no podía, ¿a causa de qué? Pues era ¿qué? Y corriendo delante se subió a un ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Saben cuál fue mi sicomoro? Una iglesia. ¿Está escuchando? Mi sicomoro fue una iglesia. Yo corrí a la iglesia porque a mí me dijeron que Jesús podía rescatarme de donde yo estaba. ¿Sabe qué me dijeron a mí? Tú lo que necesitas. Un día yo había dicho, llamé a alguien y le dije, ya no aguanto más, me quiero matar. ¿Está escuchando? Ya no aguanto ¿qué? Más, me quiero matar. Ya no soporto más el asedio, el acoso, la angustia. Me llamaban a las 5, me llamaban a las 10 de la noche, me venían a visitar aquí. Ya yo no soportaba más. ¿Escuchó? Amén. En una emisora yo escuché de una señora que había pasado por mi situación y que Dios a ella le había pagado más de 220 millones de pesos. ¿Y sabe qué dije yo? Dios, si tú lo hiciste con esa señora, ¿por qué no lo haces conmigo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Está entendiendo? ¿Cuántos comprenden, hermano? Imagínense. Cuando yo iba al templo y escuchaba estas historias, yo era con mis ojos espernancados, recibiendo la fórmula que yo debía hacer para poder lograr lo que el testimonio decía. ¿Está escuchando eso? Seguramente ahí en la mesa, mientras Zaqueo hacía sus tramoyas, es decir, mientras tú vives indiferente a Dios, seguramente también tú estás oyendo que Dios hace cosas por la gente y los sana y los salva y los rescata y los liberta. ¿Estás entendiendo? Claro. Más de una persona se ha acercado a ti a invitarte y a decirte, Jesús te salva. Inclusive vas por Villa Country a entrar allá al Country Plaza y ahí en la esquina hay un señor que vende. Él te entrega una estampita y te dice, Cristo te ama. Y cuando tú, en la condición de Zaqueo, sintiéndote despreciado y rechazado de todo el mundo, escuchas esa palabra, que Cristo te ama, yo me imagino que eso te llama la atención. ¿Cierto, Joyce? Eso nos llama la atención. ¿Está escuchando eso? Mire, Dios lo puede salvar a usted, pero usted tiene que procurar verlo. ¿Está entendiendo eso? Yo procuraba verlo. Yo no iba a la iglesia por religiosidad. Esa etapa ya había sido quemada. Yo decía, yo tengo que encontrar vivo. ¿Sabe quién me lo dijo una persona? Tú lo que necesitas, porque yo le dije, pero ¿qué es lo que tú haces? Es que yo voy a la iglesia y no encuentro nada. Mire, yo me voy temprano a la misa y yo no encuentro nada. Y esa persona, el Espíritu me dijo a través de ella, tú lo que necesitas es una oración fuerte de una iglesia evangélica, así me dijo. ¿Sí comprende? Es decir, tú lo que necesitas es encontrarte con Jesús cara a cara. Eso es lo que necesitaba Zaqueo. De pronto usted reza y ora y ok, eso no va a cambiar su vida, ¿sabes? Y por eso yo insisto tanto en ese punto. Eso no va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque más rezandero que yo no había.
Yo me tiraba, le voy a decir una cosa. De este lado siempre ha estado el televisor en esa pared, del lado adentro. Yo me tiraba de la pared contraria, en el piso, ahí me sentaba con mis rosarios. 3 de la tarde todos los días, con mi rosario. Ya ni me acuerdo cómo es que dice. Me lo sabía todo. Pipa, 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 pepa por pepa, pepa por pepa, pepa por pepa. Nada de eso me sirvió. Iba a San Germán. ¿Sabe cuál es San Germán? La iglesia católica que queda aquí en la Victoria. Ahí. Iba a San Germán. Oiga, yo me metí hasta en San Roque, en la 30, donde van los locos ahí. Otro loco más era yo. Me sentaba en la última silla. ¿Sabe como qué? Como la mujer del flujo de sangre, queriendo alcanzar la solución y la salvación de mis problemas. Antes me iba peor. Ese era Saqueo. ¿Está escuchando esto, hermano? Y por eso, pero fíjese usted, en todos esos movimientos que ve usted, que yo procuraba encontrarlo. ¿De acuerdo? Es que el gran problema, que usted toda la vida, vea, 20 años ahí en la misma situación. Yo soy lo que era mi mamá, lo que era mi abuela, lo que era la abuela de mi abuela. ¿Por qué? Porque no procuran. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Yo me empeñé en salir del hueco por los testimonios que yo oía. Yo decía es que tiene que haber un Dios más allá del Dios en el que yo siempre he creído. Porque ese Dios en el que yo siempre he creído es un Dios inservible. De nada me ha servido. Claro, porque yo creía era en el Dios de mi mente, en el Dios de mis creencias, en el que me enseñó mi mamá, al que se le reza la camándula. Ese Dios no existía. Claro, como le dijo Dios a Moisés, esos ídolos tienen ojos, tienen boca, no tienen poder. Yo soy el Dios diferente, le dijo Dios. ¿A quién se lo dijo? A Moisés. Ese Dios diferente es el que usted tiene que buscar. ¿Sabe para qué? Para que yo no esté ahí en la actitud de Gedeón, por ejemplo. ¿Usted está escuchando, Merlin? Mire, yo le voy a decir una cosa. Dentro del grupo de 80 salí yo. ¿Sí entendió lo que le quise decir? Claro, hay mucha gente que sigue a Dios, pero solo uno lo descubre y lo conoce. Procure usted ser ese uno. Mire que había ahí una multitud. Ahí dice, no podía a causa de la multitud. Claro, hay una multitud que sigue a Jesús, pero usted tiene que marcar la diferencia. Tú no puedes seguir siendo más como heredado. Yo no quise ser como mi mamá, y no significa eso que yo no ame a mi mamá, pero es que yo tenía que hacer como Abraham, renunciar al Dios de mis padres y descubrir al Dios que descubrió a Moisés. ¿Está escuchando? Ese Dios es Jesús. Amén. Y por eso, como ya había escuchado que Él tenía el poder para sacarme a mí del lodebar en el que vivía. Usted canta con emoción que Dios le va a llamar y lo va a sacar de lodebar. 30 años creyendo esa fantasía, esa ilusión. Y vive en lodebar.
Usted tiene que pedirle a Dios que lo ayude a ver, yo le decía a Dios, yo tengo que verte. ¿Está entendiendo? Nada más lo entendió ella. ¿Está escuchando esto? Mira, hermano, el gran problema de la gente es que la gente no procura, sino que se conforma. El que marca la diferencia es el que procura. ¿Está escuchando? Usted se queda ahí con el Dios de sus padres. Rezándole. Si usted supiera que este Dios ni con canciones ni con rezos se conquista, nunca más cantaría. Usted lo que tiene que hacer es descubrirlo, porque Él no se conquista con sus emociones. Mire la historia de Saúl. La historia de Saúl, léase la historia de Saúl, para que usted lo conozca. ¿Cómo es que se conquista este Dios? Mira, cómo conquistó Zaqueo a Dios, porque Zaqueo era una, como decimos en Barranquilla, era una pecueca. ¿Y cómo es que Dios se fija en una pecueca? Algo hizo Zaqueo, ¿cierto? Aleluya, gloria a Dios. Hay poder. Gloria a Dios, está bien. Bendito Dios, ella sí entiende. Mire, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Ese es el gran problema. La gente se conforma con que le cuenten quién es Jesús, ¿cierto? Usted toda su vida se ha conformado con que le digan quién es Jesús. Pero ¿procura usted descubrirlo por usted mismo? Mire la diferencia. Jesús no se descubre desde la literatura ni desde la historia. ¿Me está entendiendo? Ni desde la teología. ¿Me está comprendiendo? Sino desde una experiencia de un encuentro con Él. Eso es lo que usted tiene que procurar. Tener un encuentro con Él cara a cara, nervio. Y eso no es de la noche a la mañana, ni por su linda cara, ni mucho menos. Eso le toca a usted gemir, llorar y pasar inclusive años de años yendo al monte y regresando sin nada. ¿Está escuchando eso? Pero lo que vio Jesús en Zaqueo es que Él venció los obstáculos. Se lo voy a resaltar para que no mire hacia nada. Aquí dice procuraba ver quién era Jesús. Vamos a ponérselo aquí en azulito, porque este, digamos, es el obstáculo y esta es la acción que ejecutó. Siempre va a haber un obstáculo. Yo decía, tiene que haber un Dios. Ese Dios que salvó a la señora esa, yo lo tengo que descubrir. Ese Dios que la sacó a ella de donde estaba, yo lo tengo que descubrir. Ese Dios que dice Benigín en el libro, yo lo tengo que descubrir. Ese Dios que me muestran allí y que dicen que sana y la gente se para y se levanta, ese Dios yo lo tengo que descubrir. Porque era que yo había creído en un Dios totalmente diferente, en el Dios que todo el mundo cree. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Tienes que conocerlo, tienes que descubrirlo. ¿Está entendiendo? ¿Cuánto lo entiende? Entonces, parta de un punto. Parta de un punto. Tiene que haber en usted una necesidad. En mí había una necesidad. Yo no estaba conforme con que me estuvieran llamando y acosando. ¿Está escuchando eso? Para que yo pagara.
una necesidad en usted. En el caso de él, hay un vacío en su corazón. Tiene que haber una necesidad en usted. Amén. Si usted se siente conforme o satisfecho o cómodo, usted no va a llegar a ningún ¿qué? ¿Cómo es el clásico dicho? A ningún ¿qué? Pereira. Gracias a Dios fuimos al eje cafetero, ¿verdad? Hace 2 años. A Pereira. ¿Usted quiere llegar a Pereira? Usted esforzarse. ¿Quiere llegar a Pereira? Dile a tu mamá: mami, tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar a Jesús. ¿Está escuchando, hermano? Tienes que esforzarte. Tienes que procurar. Miren, procurar es lo que se va a convertir como en una energía en ti, una fuerza en ti. Y dice el Espíritu de Dios: si tú eres débil, entonces pídele al Espíritu Santo que te ayude en tu debilidad. Pídeselo. Que me da sueño, Señor. Pídele al Espíritu Santo que te quite el sueño. ¿Está escuchando esto? Lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa. Cuando hay un impulso en usted que lo motiva a ejecutar una acción, nada físico o fisiológico le va a impedir. Es decir, si usted tiene una hija que se está muriendo, usted es capaz de ir a la clínica. Allá en todas las clínicas hay siempre como un cuartico donde se ora. Usted se va a meter en esa capilla y nadie la va a sacar de ahí. Mami, pero ven a comer. No tengo hambre. Mami, pero ven a bañarte, yo te saco. No, Señor, yo no me voy a bañar, porque no me puedo perder ni un segundo. En un segundo me llaman y no estoy. ¿Está escuchando eso? Esa actitud es la que tiene que haber. ¿Está entendiendo? Ya para mí no había esperanza. Ya yo estaba muerto. Tenía que hacer algo. ¿Está entendiendo? Es que usted tiene que tener una motivación inicial. Tiene que haber en usted una necesidad. Si en usted no hay una necesidad, yo aquí puedo gritar todo lo que quiera, que nada va a pasar. Amén. Mire qué hizo él. Corriendo delante, se subió. Mira, venía la multitud con Jesús. Imagínese usted, viene Jesús caminando por una calle. Ponga usted vía 40, Murillo, la calle que usted coja, 72, la que usted quiera. Venía caminando y venía alrededor de él un poco de gente. Póngale usted 100, 200 personas. Ya iban bajando por la plaza San Nicolás. ¿Quién era el que estaba ahí? ¿No se acuerda la historia cuando empezamos? ¿Quién era el que estaba ahí? Zaqueo estaba sentado ahí. Y ya, vamos a llamarlo de esta manera, la procesión, ¿así es que se llama? ¿Sí? Ese es un término que no es como usted cree, que es una estatua y un poco de gente alrededor. La procesión es un conjunto de gente y que van guiando a un líder. Eso es una procesión. Entonces la procesión ya iba por ¿dónde, Yanet? Iba entrando a Paseo Bolívar, iba por Paseo. O yo, bajo carrera 38, Paseo Bolívar, porque usted quiera. Vía 40 a la 30, Paseo Bolívar. Por donde usted se quiera meter. Y ya van entrando, y entonces Zaqueo oyó la bulla. Y Zaqueo estaba ahí y dejó todo tirado. Una cosa impresionante es que Zaqueo dejó todo tirado. A usted le toca hacer eso, hermano. Yo dejé todo tirado. Por 4 años yo hago mi trabajo. Mi trabajo que era propio, claro está. ¿Me está escuchando? Y me entregué a Dios por completo, como lo hizo Zaqueo. ¿Me comprende eso? Y la gente me decía: ¿de qué vas a comer? Dios proveerá, enviará a sus cuervos. Ya yo me había leído la historia de Elías y sabía que Dios no me desampararía. ¿Sí me comprende? Ya yo había escuchado cuando Pedro le preguntó a Jesús: Señor,
Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué bien tendremos? Y Jesús le dijo, mira tú, ni te imaginas el bien que yo te voy a dar. ¿Está escuchando? Entonces eso me daba seguridad de saber esperar en Dios. Lo que obviamente la otra gente que me preguntaba no sabía. Hijos, hermanos, me decían, salte de esa vaina, Dios del cielo. Pero yo sabía en quién había creído. Zaqueo dejó todo tirado y él corrió y se adelantó a la procesión. ¿No está leyendo allí? Y corriendo delante, ahí está diciendo, ¿cierto? Se subió al sicomoro. Se subió allá en el copito de la iglesia esta de San Nicolás. ¿Por qué? Porque era que él quería ver a Jesús. ¿Sabe cuántas noches yo lloré diciéndole, Jesús, yo te quiero ver? Yo quiero ver tu rostro. Estoy cansado, Señor, quiero verte. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Por eso yo entendí, cuando yo leí la historia de Zaqueo, también esa historia es mi historia. ¿Está entendiendo eso? Resulta que, verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, es decir, pasó por el sicomoro, mira lo que ocurrió. Conmigo, voy a decírselo, llegaron al Centri muchas personas, a la iglesia donde yo iba. Amén. Pero de esas muchas, solo yo y Mérida levantó el Señor. Los demás andan buscando todavía a Dios. Mire lo que eso está ahí escrito. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Es decir, a todos nosotros Jesús no los ha visto todavía. Solamente me vio a mí y a Mérida. ¿Por qué cree usted que le digo yo eso? Porque el que está aquí testimoniando de él soy yo. Los otros están todavía sentados en una iglesia buscando. Si es que están en una iglesia. ¿Está escuchando eso? ¿Está entendiendo lo que significa que Jesús lo vio? ¿Qué fue lo que Jesús vio en Zaqueo que no vio en el resto de la multitud? ¿Qué es lo que Jesús está viendo en otros que no está viendo en usted? ¿Estás escuchando eso, Chile? ¿Qué es lo que Jesús ha visto en otros que no ha visto en mí? Janet, pregúnteselo. ¿Qué fue lo que viste, decía yo, en la señora a la que tú le pagaste los 220 millones que no has visto en mí? Pregúnteselo. Eso a mí me llamó la atención. ¿Está escuchando eso? ¿Qué vio en Zaqueo que no ha visto en usted? Y por eso usted todavía está en el hueco y Zaqueo ya no está. Es la pregunta que usted debe hacerse. Es la pregunta que yo me hacía. ¿Qué viste en esa señora, Señor? ¿Qué fue lo que ella hizo para hacerlo yo también? Doy que salgo esta ventana y la parto para ver si nos despertamos. Porque teso yo. Eso. ¿Usted escucha? Janet, ¿qué fue lo que viste en el que salvaste? Que no permitiste que le quitaran su casa. ¿Qué fue lo que viste? Que en mí no has visto todavía. Eso es lo que lo va a sacar a usted de donde está. Pero usted tiene que procurar que Jesús lo note.
¿Cuántos están entendiendo esta palabra, hermanos? ¿Qué fue lo que viste? Y eso no se llama envidia, ¿oyó? No se llama envidia. ¿Por qué lo salvaste a él y a mí no me salvaste? Es una buena pregunta para empezar. ¿Qué fue lo que viste en él que lo salvaste a él? ¿Y qué es lo que no has visto en mí que existe en él? Entonces dame lo que está en él, decía Elías, decía Eliseo, dame lo que está en él, dame lo que está en Elías, dámelo también, yo lo quiero. Y lucha por eso. Yo no sé quién estará escuchando esta parte. Usted está conforme ahí donde está. Dios me lleve, Dios me traiga, como dice el paisa. Sentado en un escritorio estaba Zaqueo, haciendo de las suyas. Pero él se paró de ahí y corrió. ¿Usted me está entendiendo? Usted está sentado ahí, inutilizado, y no hace nada por salir de ahí. Escuche que viene Jesús. ¿Está entendiendo esta palabra, mi amado hermano? Mira, algo vio Jesús en él que no vio en los demás, carajo. Y yo me decía a mí mismo, Señor, ¿qué es lo que viste en Zaqueo que en mí no lo ves? Y fue entonces cuando Jesús empezó a ver en mí lo mismo que vi en Zaqueo. Pídele a Jesús que te ayude. Abre tus ojos. Pídele a Dios que lo ayude, hermano. Mire, como ya yo salí, yo no quiero que usted esté ahí. Porque el Señor ha colocado su misericordia en mí. Y no se imagina la impotencia, escúcheme esto, que muchas veces me siento como la historia del rico y Lázaro, Shirley, tratando de hacerte ver lo que no ves ni puedes ver. ¿Usted se imagina la impotencia que sentía el padre Abraham, que es Dios? Dios mío, por más que he enviado a mi hijo, no le han creído. ¿Está escuchando eso? No le han creído. Ven la cruz y no la ven. Como Tomás. Ven las heridas y no las ven. Usted no se imagina las heridas que hay en mi vida, pero todas las sanó el Señor. Muchos de ustedes aún tienen heridas abiertas, heridas que todavía supuran materia, heridas causadas hace 20, en su niñez inclusive. De todo eso te quiere librar el Señor. ¿Estás escuchando esto? Pero usted tiene que procurar. Procurar demanda un esfuerzo suyo. No lea la Biblia por leerla. Pídale al Espíritu Santo que le revele qué es lo que le quiere decir a usted. ¿Está escuchando? No venga al templo por venir, por cumplir. Busque a Jesús, esfuércese como lo hizo Zaqueo. ¿Están escuchando, hermanos? Mira, cuando Jesús llegó, verso 5, a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo. Imagínese usted, nunca me había llamado a mí nadie por mi nombre. ¿Sabe qué quiere decir eso? El llamarlo por su nombre significa que Dios
se acordó que tenía un hijo llamado Zaqueo. Dios se acordó que tenía un hijo llamado Humberto. No me entendió lo que eso quiere decir. No me entendió. ¿Sabe por qué? De pronto usted se siente olvidado de Dios. Yo me sentía olvidado de Dios. Dios no es para mí. Dios a mí no me ayuda. Dios a mí no me escucha. Cada vez estoy más metido en el hoyo. Dios se olvidó de mí. Dios sanó a esa persona, aquella señora, aquella situación. Pero a mí, Dios no se ha olvidado de ti. Y te llamará por tu nombre. Mire, esto de pronto nosotros no lo entendemos porque, no sé, la tecnología nos ha hecho olvidarnos de ciertos principios en nuestra cultura que son importantes. Inclusive la generación de las personas más mayores de esta iglesia de pronto ni se acordarán. Pero cuando un padre, escúcheme esto, resulta que un padre tenía antiguamente como 30 hijos. ¿Cuántos hijos alcanzó a tener su mamá? 5, bueno, ese es poquito. Hay unos que lo tienen multiplicado por 3 y por 4. Yané, ¿cuántos hermanos tiene usted? 5, y usted 6. ¿Y usted, señor padre? ¿Cuántos eran en su casa, hermanos? ¿Usted solo? ¿A usted fue hijo único? El pequique. No, ni nada. No tuve ni papá ni mamá. Ah, ok, no, pero usted nació de algo, usted no vino de un huevo. No, mi mamá, pero se murió. Ah, se murió, bueno. Listo. Resulta que antes la bendición de Dios se medía en la cantidad de hijos que la persona tuviera. Y por eso era importante eso, parir. Como no había RCN, no había Mundial, no había Netflix. Desafío. No había Netflix. Entonces la gente no veía televisión, sino que se la pasaba haciendo hijos. Y tenían hasta 15. Tanto que a los padres de tantos hijos que eran, ¿cómo es que se llama ese? Ese, el orejoncito, el que nació después se le olvidaba el nombre al padre con tantos hijos. Eso es lo que eso quiere decir allí. ¿Me está entendiendo? Era una gran alegría para el hijo que el padre se acordara de su nombre. Caramba, yo me imagino, mira, cuando a mí Dios me llamó, eso fue una gran alegría. Yo dije, Dios se acordó de mí. Se acordó de mí. Y también se acordará de ti, hermano. Pero es que tú tienes que procurar, Padre. Tienes que procurar. Esto no es así como que sí, como que ya, como que estoy aquí. No, tú tienes que procurar. Buscarlo. Busca tu sicomoro. El sicomoro es tu habitación, el patio, tu lugar de intimidad en donde tú elevas tus manos hacia el cielo. No importa que te digan lo que sea, vence los obstáculos. Y a Padre se le peló la roca. Hay que llevarlo al boliche para que se la rectifiquen. No importa. Busque al Señor. Búsquelo, clámele. No esté ahí cómodo. Oiga, ojo lo que les voy a decir, nada llega del cielo. Ay, si toda la vida me dijeron que todo viene del cielo. Usted tiene que buscarlo, pedirle a Dios, buscar a Dios. Amén. Mira lo que pasó entonces. Jesús mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Hermano, date prisa. Imagínense. Está como el hijo de un proveedor. Me dice el proveedor mío, hermano, el proveedor es como del interior. Hermano, yo tengo un hijo
Que yo le digo, ve Vladimir, vamos allí a la esquina. Yo llegué a la esquina cuando él apenas se está parando de la silla. ¿Entendió eso? No sea como ese hijo llamado Vladimir. Amén. Usted procure, usted póngase las pilas, usted despiértese, hermano. Muévase. ¿Cuántos años hace que Dios le está diciendo esto? Y usted todavía está sentado ahí esperando que Dios lo llame. Oiga, y si no lo llama, llámame. ¿Está escuchando esto? ¿Está comprendiendo? Mira, Zaqueo se dio prisa y descendió. ¿Sabe qué significa desciende? Cada palabra tiene un significado especial. Y ahí hay muchos signos para nosotros. Muchas veces usted está como en la luna. Ponga los pies en la tierra. Usted está, no hay lugar más alto. Que está y le están cortando la luz. Te van a quitar la casa. Tu hijo se metió en las drogas. Despierta, lo que te está diciendo Dios. Aterriza. Vas ahí metido en una adoración entre comillas, porque eso no adora a Dios. Eso simplemente te teletransporta a ti a un estado místico, emocional, psicológico, psíquico, que de nada te sirve, carajo. ¿Está entendiendo eso? ¿Está escuchando? Lo que le está diciendo Jesús a Zaqueo es: ponga los pies sobre la tierra. Desciende y párate aquí frente a mí. Porque Jesús no es el Jesús de allá de los cielos, no. Jesús es el Dios de la tierra. Él vino aquí a buscar lo que se había perdido, aquí en la tierra. ¿Está entendiendo? Así que bájese de la nube. ¿Estás comprendiendo? Deje de andar en el limbo, deje de andar en la luna. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Ah, que este sueño es bravo, hermano. Denle un aplauso allá al Señor para este sueño nos da. Mira que le dijo Jesús a Zaqueo: pon los pies sobre la tierra, hijo, porque me quiero encontrar contigo. Quiero estar contigo frente a frente y cara a cara. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Por qué? Porque en la casa de él, contrario a lo que él creía, Dios no estaba. Es un golpe fuerte para un religioso fariseo como era Zaqueo, ¿yo? O para un religioso del presente. Ay, pero ¿cómo el pastor va a decir que Dios no está conmigo? Entonces, ¿por qué estás como estás? Te leo la cartilla. ¿Estás comprendiendo? Ponga los pies sobre la tierra y párese firme. Le está diciendo el Señor, porque hoy es necesario. ¿Necesario que qué? Sí, pero ¿qué? Hospede. Ojo con esa palabra, que no es cualquier palabra. ¿Que me qué? ¿Qué significa hospedar? Quedarse ahí. Eso es lo que Jesús quiere, hermano. El Jesús verdadero, no la estampita, ni la creencia tuya. El Jesús verdadero se quiere quedar en tu casa. Pero usted tiene que procurar, no se le olvide eso, esa partecita trascendental. ¿Ah? Sí. Porque es que usted tiene que hacer lo mismo que Zaqueo. ¿Cómo es que Jesús se fijó en él habiendo tanta gente ahí? ¿Qué vio Jesús en Zaqueo? Esas eran mis preguntas. Se las regalo a usted. Amén. Y mire qué ocurrió. Entonces, él descendió a prisa. ¿Qué hizo Zaqueo? A ver. Sí, pero ¿qué hizo empezando el verso 6?
Sí, pero ¿qué hizo Zaqueo? Corrió. ¿Qué hizo Zaqueo? A prisa, fue a prisa. ¿Qué hizo Zaqueo? Se bajó. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Lo que qué? Llegó, ¿Qué hizo Zaqueo? llegó al estado de estar, de reconocer. ¿Ah? Se bajó del palo corriendo. Se va del palo. O sea, habíamos dicho que descender era poner los pies sobre la tierra. O sea, por fin él ya puso los pies sobre la tierra. Sí, pero ¿cómo se llama toda esa acción que todos ustedes han dicho que Zaqueo ejecutó? ¿Cómo? Fe, ¿qué más? Esa es la palabra. Oye, Zaqueo hizo lo que Jesús dijo. Nosotros no hacemos eso. ¿Sí me hago entender? No hay quien haga lo que Jesús dice. Todo el mundo quiere hacerlo, cree hacerlo, tiene esperanza de hacerlo, pero no hay ninguno que lo haga. Usted lo primero que tiene que hacer es lo que Jesús dice. Así se le venga el mundo encima. Lo que Jesús dice. Ahí es donde está la clave del éxito. Usted viene y voy a pensarlo, pastor. Voy a consultarlo con Dios. ¿Dios te está hablando? ¿Qué vas a consultar? Espérese ahí. El otro mes, este lo hizo al instante. Descendió enseguida. Usted lleva años dándole la vuelta. Ya llega un punto en el que uno dice, no, pero esto no es. Ten misericordia, Señor, porque ¿qué más? ¿Qué más? ¿Está escuchando, hermano? Él descendió a prisa. ¿Y qué más? Usted no lo recibe gozoso, usted se pone en una cara de... Ojalá y pudiéramos poner aquí unas cámaras a filmar las caras y esas caras las proyectáramos después. Para que vea que salían caras de borracho, gente dormía, gente como Maradona en el estadio. Gente como Neymar en el piso. Ay, pastor, me pegó. Terrible. Gente mirando el abanico. Oye, se fijan como en un punto. La micromolécula. Ahí se fijan. Amén. ¿Está entendiendo eso? Sin embargo, Zaqueo, lo que yo quiero que usted entienda con todo esto que le acabo de decir es que lo recibió como gozoso, con alegría. O sea, eso era algo diferente que lo había escuchado. Cuando Dios me llamó a mí, era algo distinto. O sea, algo iba a hacer Dios conmigo. Yo infantilmente le creí todo lo que Él me dijo. Y todo me lo dijo por la boca de un hombre, de un pastor. Yo le creí a ese hombre y yo me fui feliz y contento. ¿Está entendiendo? Gozoso. Y yo venía y le decía, le contaba a ella, María, mira, Dios me dijo esto, que esto y esto. De pronto no se veía nada. ¿Usted se imagina qué le contaba a Abraham y a Sara cuando Dios le dijo, te daré un hijo, y todavía Abraham y Sara tenían 20 años? Sara diría, uy, bacano, chévere, sí, nos va a dar un hijo, sí. Porque ella era estéril, ¿recuerda? ¿O Sara qué diría? Y que nos va a dar un hijo. Eso fue lo que hizo Sara. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado ¿a quién? A Abraham, no a Sara. ¿Está viendo? Así hacía mi papá. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Ponga a funcionar ahí el coco. Mire, lo recibió gozoso.
así la palabra me dijera que yo era un pecador, un sucio, inmundo, yo lo que hacía era llorarle al Señor como el publicano aquí. Dios te dice que eres un sucio, inmundo, ese pastor siempre ofendiéndolo a uno, que soy sucio, que soy inmunda. Por eso es que no sales de ahí, porque no oyes a Dios. Zaqueo lo escuchó, y yo me imagino, mire, escúcheme esto, la turba. ¿Se acuerda de la turba del domingo pasado? ¿Usted cree que esa gente que iba con Jesús ahí iba en silencio? ¿Usted cree? Iban muchos gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso se cruzaba con otro grito de la vieja: mira tú, ven y salva a mis hijos. ¡Ey tú! ¿Cómo es que Zaqueo escuchó? Con tanto grito y tanto alboroto. Pregúntese todas esas preguntas. Me las hacía yo: Señor, dame ese oído para no oír lo que otros dicen. Mira qué pasaba. Verso 7, al ver esto, todos ¿qué? Diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero yo sabía que Dios me había mirado y que Dios me sacaría de ahí, del pecado en el que yo vivía. Hermano, el título del mensaje de hoy es: hoy es necesario que Cristo se hospede en tu casa. Pero ojo, tú tienes que procurar que eso pase. Dios, ten misericordia, Señor, de la palabra que tú has enviado, de las personas que la han escuchado. Que sean ellas, Dios, recibiendo este mensaje desde tu propia boca y no de la boca de un hombre. Quita, Dios, todo razonamiento humano, todo entendimiento y comprensión humana, y dales tu Espíritu Santo para que puedan ellos recibir, aceptar, arrepentirse y tú los salves. Libra, Dios, cada vida que aquí está, todos los saqueos que aquí se encuentran, las adúlteras, los ciegos, los cojos, los bartimeos, las encorvadas, los hombres del estanque, Señor, y haz en ellos tu obra, así como la haces en cada uno de nosotros, tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria, te damos a ti la honra, te damos, Dios, la alabanza, la exaltación, porque tú eres grande, porque tu misericordia es infinita, y yo sé que trasciende aún mi maldad, mi pecado, y me alcanza. Hoy, Jesús, tú me alcanzas y me miras y me libras y me guardas en el hueco de tu mano, así como guardas a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y nos blindas, Dios, con la fuerza de tu poder, de todo ataque, de toda retaliación, de todo lo que quiera venir ahora en contra como venganza por haber emitido tu mensaje. Padre, gracias hoy porque tú me tienes en el hueco de tu mano, a mí, a mi familia, a mi casa y todo lo que está alrededor de mí. Gracias te doy por estas vidas, las cuales hoy tú las transformas, las cambias, las ayudas, las libertas por el poder que hay en tu palabra, Jesús. Gracias te doy, mi Señor. Amén y amén. Dele las gracias a Dios.